Nunca imaginé que un simple dulce me llevaría a vivir con un millonario y todo cambió. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Sucedió en una tarde gris, llovía, y el sonido de las gotas contra el cristal era como una sinfonía trágica. Mi corazón latía con la desesperación de un náufrago en medio de una tormenta. Estaba en la pequeña tiendita del barrio que frecuentaba, buscando un chocolate que aliviara mi tristeza. Necesitaba algo dulce entre tantas deudas y preocupaciones, aquel chocolate era especial. El vendedor, un anciano de mirada sabia, me sonrió de una manera que me hizo sentir viva de nuevo. «Este trae suerte», me dijo mientras me lo entregaba. No le presté atención, pensé que era un simple truco para vender más. Pero, ¿cómo iba a saber que su simple dulzura cambiaría mi vida para siempre? Al salir, las nubes se abrieron y los rayos de sol bañaron la calle. Aquel momento parecía mágico. Pero el encanto fue breve. 3 meses después, seguí atrapada en la rutina de mis días sin rumbo, cuando de repente, recibí un mensaje inesperado. Un nombre, Marcos. Una invitación a una fiesta de gala, y lo más extraño, la razón para asistir, por el dulce que elegiste. Mi pecho se encogió. ¿Cómo podía un chocolate llevarme a un mundo que nunca había soñado? La fiesta era en una mansión deslumbrante. El aire estaba impregnado de perfumes caros, risas y un murmullo constante de conversaciones que no comprendía del todo. Sin embargo, la mirada de Marcos, un hombre alto y enigmático, lo cambió todo. Su sonrisa irradiaba confianza, y cuando me miró, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, la música sonaba mucho más fuerte ahora. Mis manos temblaban, la ansiedad me invadió, pero me acerqué a él. ¿Te gusta el chocolate?, preguntó con una chispa en sus ojos. Mis palabras se perdieron, podía sentir el aliento entrecortado por la tensión. Su mirada era intensa, como si en ella se ocultaran 1000 secretos, pero, ¿quién era él realmente? Una semana después, todo cambió cuando él reveló que era un millonario, y que había estado buscando a la chica del dulce. Mi corazón dio un salto. De un momento a otro, su mundo se convirtió en el mío, un mundo de lujo, extravagancia y misterio. Sin embargo, la alegría se mezclaba con un creciente temor. ¿Qué pasaría si esto era solo un juego? La revelación de sus intenciones me dejó helada. Ahí, en la cima de una vida que muchos envidiarían, me sentía atrapada. ¿Era un sueño o una pesadilla? La certeza me golpeaba. Este dulcito había abierto una caja de Pandora de emociones. Justo cuando pensé que podría abrirme a su mundo, rescatiqué un susurro del pasado. Una llamada, una verdad inesperada. Mi corazón se hundió. ¿Y si todo lo que creía era solo una ilusión? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estés aquí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El cielo parecía haber llorado de alegría, mientras mis pensamientos se entrelazaban en un torbellino de ilusiones y temores. La llamada había sido de mi madre, aquella voz temblorosa que había sido mi únicamente ancla en la tormenta de nuestra vida. Te necesito, había dicho. Las palabras resonaron en mi mente como un eco lejano, recordándome quién era y de dónde venía. La vida de lujos y elegancia que Marcos me había ofrecido era un sueño, pero también tenía un precio, la distancia con quienes realmente importaban. Mientras conducía hacia mi nuevo hogar, mis manos temblaban sobre el volante. Aquella mansión llena de cristal y mármol, de luces brillantes y aires de sofisticación, pulsaba como un corazón vibrante. Pero en mi interior, una sombra oscura crecía, alimentada por la preocupación. ¿Cómo podría comprometerme con este hombre, cuando sabía que mi madre enfrentaba dificultades serias de salud? Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el jardín, decidí enfrentar a Marcos.
Estaba en su estudio, inmenso y lujoso, rodeado de arte y libros que parecían hablar. Marcos, comencé, mi voz quebrándose. Tengo que contarte algo. Se giró, la mirada penetrante iluminada por la luz tenue, un brillo que ofrecía consuelo y fortaleza. Dime, dijo, acercándose. Pero no sabía por dónde empezar. Su vida era un sueño y la mía una lucha constante, y cuando finalmente lo hice, las palabras burbujearon de mi boca a medida que le relataba la llamada de mi madre. El silencio que siguió fue pesado. Sentí que el aire se volvía denso y mi corazón se encogía. ¿Y qué quieres que hagamos?, preguntó. Ahí estaba yo, frente al hombre que había estado buscando a la chica del dulce, y me preguntaba si realmente podría ser parte de su vida, con mis fardos y responsabilidades en plena carga. Solo quiero que entiendas que mi familia es mi prioridad, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Su rostro se nubló ligeramente, pero en su mirada había algo más, una chispa de comprensión y compasión. Entiendo, dijo, su voz suave como terciopelo. No tienes que elegir entre ellos y yo. Podemos encontrar una forma de hacerlo todo. Las palabras se extendieron entre nosotros, como un puente frágil que permitía imaginar un futuro que no fuera tan sombrío. Pero aún sentía una inquietud resquebrajando mi nuevo mundo. Algo no encajaba del todo. En un giro oscuro de la vida, la fragilidad de los sueños ya comenzaba a asomarse, como un huésped indeseado. A la mañana siguiente, decidí regresar a la tienda del anciano. Quizás allí, entre los dulces y estrellas fugaces, podría encontrar una respuesta. Al entrar, sus ojos se iluminaron. Lo sabía, murmuró, como si hubiésemos compartido un secreto entre almas. Algo grande se aproxima. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi curiosidad superando la ansiedad. Tus decisiones te llevarán por caminos que no imaginabas. A veces, lo que parece dulce se convierte en agrio, dijo, inclinando la cabeza hacia un paquete de chocolates que brillaba en el mostrador. Tómalo. Es un recordatorio de que a menudo lo que buscamos no siempre es lo que necesitamos. Salí de la tienda con el corazón acelerado y un sinfín de preguntas en mi mente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era un aviso? Mientras conducía de regreso a la mansión, los pensamientos me asediaban como una tormenta incesante. Quizás no había vuelto a vivir una vida normal, pero el deseo de proseguir y proteger a los míos me empujaba hacia adelante. Al llegar, vi a Marcos esperándome en la puerta. Su rostro mostraba preocupación, pero cuando me vio sonreír, supo que todo iba a estar bien. Pero yo no podía evadir el murmullo de advertencias, haciendo eco en mis oídos. Todo lo que había construido estaba a punto de cambiar, y con ello, el dulce sabor de mi nueva vida podía volverse amargo. La incertidumbre se espesaba, como la niebla que cubría la mañana, y la única cosa clara era que, al mirar su rostro, sabía que me sentía atraída a él de una forma que nunca había imaginado. Sin embargo, el futuro aún guardaba secretos oscuros, y antes de que pudiera digerir toda esta confusión, una llamada inesperada interrumpió mis pensamientos. Era un número desconocido. Al contestar, mi aliento se detuvo. Aquella voz al otro lado del teléfono era de alguien que nunca pensé que volvería a escuchar. Hola, soy yo. Necesitamos hablar. La voz resonaba como un eco en mi mente, una mezcla de familiaridad y sorpresa que me dejó paralizada. No quería creerlo, pero el sonido de esa voz era inconfundible. Eres tú, logré articular, cada palabra costándome un esfuerzo monumental. Un torrente de recuerdos envueltos en tristeza y nostalgia me asaltaron en un instante, y toda la determinación que había acumulado en mi nueva vida comenzó a desvanecerse. Sí, respondió con una calma que me hizo sentir más inquieta. Necesitamos hablar. Hay cosas que no te he contado. Mientras mis pensamientos chocaban entre sí, pude notar que Marcos se acercaba, su expresivo rostro se tornaba serio al ver la palidez en mi piel. El suave susurro de la conversación me envolvía mientras atisbaba una conexión que creía haberse desbordado para siempre. No estaba lista para enfrentar el torrente de emociones que esta nueva revelación traía consigo. No, no podemos hacerlo ahora. Estoy ocupada, traté de rechazar la llamada, pero el miedo me delataba. Es importante, y sé que te gustaría saber la verdad, insistió. Las palabras eran como flechas que penetraban en mi inseguridad. ¿La verdad?
¿Qué clase de verdad?, pregunté, el temor asomándose. Miré a Marcos, quien me observaba con atención, llenando el espacio entre nosotros con un sentimiento nuevo y confuso. Sus ojos me decían que estuviera tranquila, y sin embargo, había un destello de preocupación. Necesito que me escuches. Sabes que siempre he estado aquí, dijo la voz al otro lado. Una parte de mí quería aferrarse a esa esperanza, otra parte estaba gritando que huyera de este nuevo caos. ¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo, murmuré, el dolor apoderándose de cada palabra. Abandoné aquel hogar familiar solo para encontrar un nuevo sentido de pertenencia y, de repente, todo se tambaleaba, la voz se detuvo un momento, y la incertidumbre llenó el aire. Porque lo que hay en juego es más grande de lo que piensas. He estado luchando en silencio y, por error, he permitido que la distancia hable más que las palabras. Pero no puedo seguir ignorando lo que siento. ¿Lo que sientes? ¿Es eso lo que piensas que te justifica? Después de todo este tiempo, reprochó una parte de mí, la más reflexiva, y dejé escapar un suspiro entrecortado. La angustia se entrelazaba con un destello de esperanza, confundiéndome aún más. Es más que eso, replicó la voz con un tono que me hizo pensar que había algo más detrás de sus palabras, un secreto enterrado en un pilar de culpa que jamás había considerado. Hay razones por las que debemos hablar. Cosas que podrían cambiar nuestra realidad. Cuando colgué, sentí que el silencio llenaba la habitación. Miré a Marcos, y su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Quién era?, preguntó suavemente, acercándose un poco más, mientras la tensión en sus ojos manifestaba su deseo de protegerme. Alguien del pasado, respondí, aunque cada sílaba se sentía como un rasguño en mi alma. Una sombra de lo que había sido se cernía sobre mis pensamientos, como un velo que cubría mi nueva vida de un color gris. Necesitamos hablar. Su rostro se tornó más grave. ¿De qué se trata? Si algo o alguien te está causando daño, quiero ayudarte. Sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor, me di cuenta de que tenía que abrirme. Sin embargo, el peso de revelar la verdad me aterrorizaba. Es complicado, logré sacar. Es sobre mi familia, sobre el pasado que nunca pensé que volvería a afectar mi vida. Las palabras lentamente fluyeron, llenando el aire con la verdad que había mantenido en secreto. Marcos se quedó en silencio, permitiendo que cada palabra se asentara. Podía ver que su mente giraba, como un engranaje que buscaba encajar la situación. Su amor y apoyo eran palpables, pero incluso eso me llenó de pánico. ¿Podría aceptar lo que estaba a punto de desatar? ¿Sería capaz de integrar mi antiguo mundo con este nuevo? La conversación había llegado a un punto culminante, donde cualquier respuesta podría cambiar nuestro futuro. Justo cuando intentaba encontrar el valor para continuar, otra llamada sonó. Esta vez, el timbre profundo retumbó como un tambor en mi pecho, llevándome a una nueva encrucijada. Al contestar, escuché esa voz familiar de nuevo, pero esta vez había un matiz de desesperación. No es solo sobre nosotros. Hay algo que debes saber sobre tu madre. En ese instante, supe que todo lo que creía estaba a punto de cambiar drásticamente, y la sensación de inminente desastre me atravesó como un rayo. La línea se cortó abruptamente y el silencio fue ensordecedor. Mi corazón latiendo con fuerza resonaba en mis oídos, entrelazando el miedo y la confusión de lo que acababa de escuchar. ¿Qué sabes sobre mi madre?, susurré a la nada, la angustia envolviéndome. La mirada de Marcos buscó la mía, un refugio en medio de la tormenta emocional que comenzaba a desatarse. ¿Qué fue eso?, preguntó, hablando con un tono firme que buscaba calmar el creciente caos en el aire. Podía sentir su preocupación, pero la necesidad de protegerme me hacía dudar. Era algo sobre mi madre, balbuceé, incapaz de articular más. Una angustia insoportable se cernía sobre mí como una nube negra. No solo era la revelación de aquel extraño, era la posibilidad de que el pasado que creía enterrado volviera a surgir y arrastrara todo lo que había construido. Marcos dio un paso hacia mí, su mano tocando suavemente mi brazo, y esa conexión casi me rompió. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí para lo que necesites. Sus palabras eran como un bálsamo cálido en medio de mi turbulencia, pero el eco de la voz del pasado no me dejaba descansar. ¿Qué había sucedido con mi madre? ¿Por qué todo se sentía tan frágil?
La lucha interna continuaba danzando en mi mente. Por un lado, quería confiar en Marcos, abrirle mi corazón y permitirle que me apoyara. Pero la sombra de aquel teléfono, de aquella advertencia, asumía una forma monstruosa y difusa, convirtiéndome en un nudo de inseguridades y miedos. No quiero arrastrarte a esto, dije finalmente, mis palabras temblando como hojas en un viento helado. Él, sin embargo, mostró una determinación que no podía ignorar. ¿Y si es serio? ¿Y si la vida de tu madre está en juego? Tienes que averiguarlo. Su voz brotaba desde una intensa mezcla de preocupación y amor. Me di cuenta de que no podía seguir ocultando aquello que no sería solo un peso sobre mis hombros, sino que también podría desgastar nuestra relación. La idea de enfrentar mi pasado era abrumadora, pero sabía que el peso de la incertidumbre solo aumentaría si seguía ignorándolo. Quizás este fuera el momento adecuado para sacar a la luz lo que había evitado durante tanto tiempo. Tienes razón, admití, sintiendo la emoción anudarse en mi garganta. Necesito saber, necesito enfrentar esto. Marcos asintió, un destello de alivio surgiendo en sus ojos. Juntos, entonces. Vamos a descubrir la verdad. Sin embargo, en el fondo de mi ser, una sombra aún danzaba, recordándome que el pasado tiene el poder de romper incluso los lazos más fuertes. Tomé un respiro profundo, intentando reunir coraje. La mañana había pasado, pero mi mente estaba inquieta. Necesito encontrarlo, a quien me llamó. No puedo quedarme con esto, no ahora. Su expresión mutó, como si sintiera la urgencia del momento. Se aproximó un poco más y, con esa proximidad, me ofreció su apoyo inquebrantable, un ancla en medio de la tormenta. Mientras salíamos de casa, una mezcla de incertidumbre y optimismo recorrió mis venas. Las palabras de Marcos resonaban, llenas de promesas sobre nuestro futuro y de que, a pesar de la adversidad, no tenía por qué caminar sola. Mi mente aún estaba aturdida por lo que había escuchado, cada latido gritando la necesidad de respuestas. El camino hacia el encuentro me parecía una senda enredada, repleta de giros y desvíos. ¿Qué pasaría si el agujero negro del pasado devoraba todo lo que había encontrado en mi nueva vida? Me detuve un momento y miré a Marcos, buscando en su ser la certeza de que habíamos tomado la decisión correcta. Los instantes previos antes del encuentro palpitaban a mi alrededor. Justo cuando nos acercábamos a uno de los puntos de encuentro acordados, mi teléfono vibró de nuevo. El corazón se me detuvo. Un mensaje. Al abrirlo, el mundo se detuvo. Las palabras que aparecieron en la pantalla fragmentaron la realidad que había estado comenzándose a construir y transformaron la situación en algo completamente distinto. No te acerques a él. Hay cosas que no sabes. Tu madre. El resto se desdibujó. En una niebla de incomprensión y miedo. En ese instante, comprendí que esto apenas comenzaba. La pantalla brillaba con una intensidad que casi me ciega, mientras las palabras del mensaje reverberaban en mi mente como un eco distorsionado. ¿Quién? ¿Por qué?, pregunté, más para mí misma que para Marcos, que parecía captar la gravedad de mi creciente angustia. Su mano aún sostenía la mía, tan cálida y real que me recordaba que, a pesar de las sombras del pasado, había luz en mi presente. ¿Qué dice?, insistió él, alzando la vista con una mezcla de curiosidad y preocupación. En su voz había un tono que me decía que debía ser honesta, que esta era una de las muchas pruebas a las que nuestro vínculo se sometería. Pero el temor casi me ahoga. Es una advertencia, respondí, el temblor en mi voz revelando mi vulnerabilidad. Dicen que no me acerque al hombre con el que voy a hablar. Que hay cosas que no sé sobre él, y sobre mi madre. Marcos frunció el ceño al escuchar la noticia, una mezcla de preocupación y determinación reflejada en su expresión. ¿Podrías estar en peligro?, preguntó, la seriedad de su tono intensificando la realidad de la situación. En lugar de contestar, mis pensamientos navegaron entre el deseo de encontrar respuestas y el miedo a que esas respuestas destrozaran todo lo que había comenzado a reconstruir. Necesitamos más información, dijo Marcos al ver mi indecisión. ¿Tienes algún otro contacto? Tal vez alguien que pueda explicarte. Su voz, aunque firme, era un susurro de esperanza y, al escucharla, una pequeña chispa y a la vez un abrumador sentimiento de desesperación me invadió. No quería que más secretos salieran a la superficie, pero sabía que si no lo hacía,
el miedo se volvería mi prisión. Tomé un respiro profundo y decidí que la única forma de avanzar era enfrentar la verdad, cueste lo que cueste. Tengo a la mujer que me dio este número, murmuré en un tono casi inaudible. Podría intentar llamarla. Al pronunciarlas, experimenté tanto alivio como terror. Era un paso hacia lo desconocido, y una parte de mí quería huir de ello. Marcos sostuvo mi mirada, como si pudiera leer el tumulto en mi interior. Lo haremos juntos, dijo suavemente, desnudando el miedo que sentía de que esto podría cambiarlo todo. Pero, vaya si lo sabía, ya lo había cambiado. La incertidumbre palpitaba en el aire y sentí que el desafío que estaba por venir podría ensombrecer nuestro reciente comienzo. Decidí enviar un mensaje a esa mujer, el corazón latiendo en mis oídos como tambor de guerra. No sabía si ella me respondería, pero la pregunta vital era, ¿estaba lista para saber lo que había ocultado tanto tiempo? Lo envié y, en ese instante, sentí que las horas se convirtieron en días. La respuesta llegó más rápido de lo que había anticipado. ¿Un por qué me escribes? No debes involucrarte en esto que encendió mi curiosidad pero también mi nerviosismo. Sin embargo, no tenía tiempo para tambalear entre la duda y el miedo. Iba a averiguar por qué mi madre estaba relacionada con este hombre del que tanto se hablaba. ¿Está bien si voy a encontrarme con ella?, pregunté, sintiendo cómo la fragilidad de mis palabras reflejaba el estado de mi alma. Marcos respiró hondo, cuidadosamente sopesando mi solicitud. Sabía que sería peligroso, pero también lo era quedarme de brazos cruzados. Solo si prometes que me llevarás contigo, exigió. No había un toque de opción en su voz, solo una fortaleza inquebrantable, y me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, podríamos enfrentar juntos cualquier tormenta. Asentí lentamente. La idea de involucrarlo era aterradora, pero algo dentro de mí también sabía que esto, en su esencia, definiría nuestros caminos entrelazados. Mientras nos dirigíamos a la dirección que había enviado la mujer, inevitablemente, mi mente se llenaba de imágenes de mi madre. ¿Quién era realmente? ¿Qué misterios había guardado? ¿Qué vida había dejado atrás? Al llegar, el lugar parecía abandonado, un viejo edificio que crujía ante el viento. Temí que tal vez el pasado elegiría finalmente revelarse, pero el peso del secreto se volvió más ligero. Con cada paso. Sabía que podría perderlo todo, y sin embargo, ese deseo ardiente de entenderme a mí misma, de crecer, me empujaba hacia adelante. De repente, el sonido de pasos resonó detrás de nosotros y ambos nos volvimos a ver. En mi pecho, la esperanza y el miedo comenzaron a entrelazarse en un ballet desesperado. Era la mujer del mensaje. En su rostro había una mezcla de tristeza y determinación que no podía ignorar. Te advertí, comenzó ella, dejando caer esas palabras en el aire tenso. Pero ahora ya es demasiado tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué verdad iba a revelarnos? ¿Y a qué precio? La mujer tomó una profunda respiración, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pesaran siglos en su pecho. No sabes lo que estás a punto de enfrentar, dijo, intensificando el ambiente en el que el aire parecía volverse denso y pesado. La forma en que me miraba era un pequeño reflejo del miedo que yo misma no había permitido que se exhibiera acudiendo a este encuentro. Marcos se movió a mi lado, una presencia protectora, mientras la mujer continuaba. Tu madre estaba involucrada en algo peligroso, algo que la llevó a desaparecer. El hombre con el que planeas hablar es parte de ese mismo mundo. Y tú te has convertido en un peón inadvertido en un juego que no comprendes. No me digas que me aleje, respondí, tratando de encontrar en su mirada algún destello de comprensión. Necesito entender lo que ha pasado. Necesito saber por qué mi voz se quebró, y las emociones que había mantenido a raya empezaron a brotar. La confusión es difícil de manejar. La verdad que buscas puede destruirte, o peor, arrastrar a otros contigo, murmuró, visiblemente angustiada. Tu madre lo sabía, y ese fue el motivo de su decisión de huir. La única forma de protegerte era permanecer en la oscuridad, pero ahora esa oscuridad te persigue. El silencio se instaló entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza, cada pulsación llena de preguntas que no sabía cómo formular y de una adyacente culpa por haber puesto a Marcos en esta situación tan peligrosa. ¿Qué tipo de angustia había causado mi búsqueda de la verdad? La mirada de Marcos encontró la mía,
como si quisiera proyectar su luz sobre las sombras que me rodeaban. Podemos salir de esto, dijo él, su voz baja y firme. Lo superaremos juntos. Solo tenemos que ser inteligentes y cuidadosos. La mujer nos observó con una mezcla de escepticismo y pesar. La inteligencia puede que no sea suficiente. Hay fuerzas en movimiento que operan en las sombras y no dudarán en eliminar cualquier estorbo. Tú, más que nadie, eres el estorbo que deben eliminar. Entonces, ¿qué tengo que hacer?, le pregunté, ahora con una determinación que a pesar de la amenaza aún podía alimentar mi coraje. Lo que pasa con las verdades ocultas es que son como un dulce tentador, continuó, su expresión opaca suavizándose con la metáfora. Saborearlas puede causar placer, pero también es el veneno que te puede consumir. Debes decidir si el sabor de la verdad vale el costo de lo que podrías perder. La ironía me golpeó, nunca un dulce había tenido un significado tan profundo, y, sin embargo, toda mi vida había estado rodeada de dulces que estrictamente seguía. Las conexiones, las promesas, mis esperanzas, todo dependía de qué elección hiciera. Puedes prometerme que me ayudarás a encontrar respuestas, dije, sintiéndome vulnerable pero feroz en mi necesidad de saber. No puedo continuar con esta incertidumbre, ella titubeó, la lucha reflejada en su rostro. Finalmente, asintió. Pero tienes que estar preparada para todo, incluso para lo que no quieres escuchar. El camino es peligroso, y no estoy segura de que ambos logren salir ilesos de esto. Marcos entrelazó su mano con la mía más fuerte, como si tratara de enviarme coraje a través del roce de nuestra piel. ¿Dónde empezamos?, preguntó, su determinación iluminando el oscuro túnel. Primero, debes enfrentar a ese hombre, dijo la mujer, y su tono se volvió más grave. Solo él tiene las respuestas que buscan, pero cuidado, es astuto y no se dejará atrapar fácilmente. Él tratará de manipular tu miedo. Deberás ser más rápida que él. Mis pensamientos giraban en un torbellino de emociones contradictorias. La idea de enfrentar al hombre que había estado en la sombra de mi vida era aterradora, pero sabía que era un paso inevitable. Era hora de tomar el control, de despojarme de las cadenas del temor que me habían mantenido en suspenso. Entonces, haremos lo que sea necesario, dije con una resolución renovada, a pesar del frío bulto de incertidumbre en mi estómago. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? La mujer me observó con una mezcla de respeto y compasión, a la vez que la presión de la situación se incrementó. Esta noche, dijo con un tono que hacía eco de su advertencia. Debes ser rápida y astuta. Marcos apretó mi mano, llenándome de una energía que me empujaba hacia adelante. Acepté su apoyo, sabiendo que el amor y la amistad podían ser mis mejores armas. Mientras nos alejábamos de aquel viejo edificio, la gravedad de lo que nos esperaba se asentó en mi pecho. Sabía que el camino estaba lleno de posibles traiciones y verdades devastadoras. La vulnerabilidad podía llevarnos a lugares oscuros, y me pregunté si la dulzura del amor realmente podría sobrevivir ante la amargura de los secretos. Al entrar en el auto, la ansiedad devoraba mis pensamientos. ¿Y si el dulce que estaba por descubrir no era el que esperaba? Nadie podía asegurar que la verdad, por amarga que fuera, pudiera sanar las heridas del pasado. Al girar la llave de encendido, el motor roncó, pero también el eco de un secreto que había esperado demasiado tiempo para ser revelado. Justo cuando íbamos a partir, sonó un teléfono. Era un mensaje de texto. No te acerques a él. La advertencia no es solo para ti, sino para aquellos que amas. Es más peligroso de lo que crees. Al leer esas palabras, el aire en el auto se volvió helado. Una sombra se cernía sobre nosotros, y la pregunta que quedó flotando fue, ¿sería posible escapar de este juego mortal sin perder lo más valioso que teníamos? La tensión se hacía palpable en el interior del auto, como un hilo de tensión cada vez más apretado. Las palabras del mensaje resonaban en mi mente, violando el poco consuelo que había encontrado junto a Marcos. Es más peligroso de lo que crees. ¿Qué era lo que realmente sabía ese desconocido? ¿Cuánto más iba a arriesgar al seguir buscando las respuestas? ¿Qué hacemos?, preguntó Marcos, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Era como si pudiera sentir la profundidad de mi ansiedad, la brújula que aún no sabía hacia dónde señalar. Pero tenía que ser fuerte, no solo por él, sino por mi madre,
Por todo lo que esa búsqueda representaba, no podemos detenernos ahora, respondí, decidiendo, en el fondo, que la intriga era más poderosa que el miedo. Si hay algo oscuro acechando, necesitamos descubrirlo antes de que sea demasiado tarde. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda mientras pensaba en las implicaciones de esas palabras. Marcos asintió, aunque su expresión era de preocupación genuina. ¿Tienes idea de dónde podemos encontrarlo?, preguntó, buscando en mis ojos alguna locura, un atisbo de esperanza que lo convenciera de que todo iba a salir bien. Sí, murmuré, la voz apenas saliendo. Su nombre es Samuel. Era amigo de mi madre, pero también es el hombre que eludió cualquier pregunta sobre su desaparición. Más de una vez escuché su nombre vibrar con un tono de advertencia entre los labios de mi madre. La necesidad de encontrar respuestas me empujaba hacia adelante, y sentí que el destino estaba tejiendo un hilo peligroso a nuestro alrededor. Sabe que tenemos que acercarnos con cautela. Si es realmente como dicen, ¿no va a ser fácil obtener lo que queremos? ¿Vamos a su casa?, Marco sugirió, y pude ver que su mente estaba en la misma sintonía. Entonces, mientras el motor rugía, comenzó a conducir, centrándose en el camino como si cada kilómetro lo acercara a desentrañar el enigma de nuestra vida. El trayecto fue un collage de silencios y murmullos inciertos. La noche se extendía ante nosotros, como una manta oscura llena de secretos. Mis pensamientos divagaban entre recuerdos de mi infancia, momentos compartidos con mi madre, y la tristeza que llenaba cada instante sin su presencia. Pero en medio de la nostalgia surgió una chispa de rabia. Había decidido que su ausencia no dictaría más mi existencia. Cuando finalmente llegamos, la casa de Samuel se alzaba imponente frente a nosotros, una estructura antigua que parecía guardar más misterios de los que podía soportar. La desilusión y la esperanza llenaban mis venas. Marcas del tiempo repleto de promesas no cumplidas y un pasado que no estaba listo para dejarme ir. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Marcos con una voz que apenas era un susurro, sus ojos recorriendo la fachada como si buscaran señales peligrosas. Necesitamos saber, respondí, y antes de que pudiera cambiar de opinión, salí del auto y me dirigí hacia la puerta. La audacia en mi pecho no se podía ignorar. A pesar de mi nerviosismo, cada paso era un acto de desafío. El timbre sonó como un eco en la noche, y los latidos de mi corazón parecían retumbar en el silencio. La puerta se abrió con un chirrido sutil, y allí estaba Samuel, el hombre que había habitado las sombras de mis recuerdos. Al instante, la expresión en su rostro cambió, una mezcla de reconocimiento, sorpresa y desdén. Maggie, dijo, su voz como un susurro de viento helado. No pensé que vinieras aquí. Dudé un momento, pero entonces la determinación se apoderó de mí. Necesito respuestas, Samuel. ¿Por qué desapareció mi madre? ¿Qué es lo que sabe que no ha dicho nunca? Las palabras salieron más rápido de lo que pude pensar, pero el giro de la conversación se sentía inevitable. Eso no es algo que debas preguntar, no ahora, respondió, su tono grave y lleno de cuidado. Pero no había forma de volver atrás. Lo que había comenzado como un simple deseo de encontrar respuestas estaba llevándome hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Marco se acercó a mi lado, su presencia era un ancla en medio de un mar embravecido. No estamos aquí para jugar. Si tienes información, debes compartirla ahora, dijo, y esa ferocidad desató un nuevo hilo de esperanza en mí. Quizás podríamos conseguir que Samuel hablara. La verdad es complicada, dijo él, su mirada centelleante mientras su cuerpo se tensaba en el umbral de su casa. Lo que saben y lo que creen es solo la superficie de un lago en calma. Pero advertencia, hay fuerzas que no dudarán en entrar en juego, y no será solo un juego de palabras. Una ola de inquietud me sacudió, y entendí aquello que no era solo mi vida en juego. Los rostros de las personas a las que amaba pasaron por mi mente, y el miedo a lo desconocido se intensificó. ¿Qué significa eso?, le pregunté, sintiendo que mi voz titubeaba en el aire denso de la conversación. Significa que no solo estás buscando a tu madre. Estás desenterrando secretos que han permanecido enterrados durante años, dijo, su voz resonando como una amenaza y una advertencia. Los oscuros caminos del pasado no se cierran tan fácilmente, Maggie. Te diré lo que necesitas saber, pero hay un alto precio que pagar. El mundo se detuvo un instante, y un nudo se formó en mi estómago.
¿Qué precio podría estar dispuesta a pagar por la verdad? La incertidumbre mezclada con el deseo de conocimiento me paralizó y liberó al mismo tiempo. Si acaso mi búsqueda había comprometido la seguridad de Marcos, ¿habría que detenerse antes de que fuera demasiado tarde? Mientras el aire estaba cargado de tensión, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de mi teléfono, preguntándome si realmente estaba lista para todo lo que estaba a punto de descubrir. Era el eco de un dulce tentador incluso en la incomodidad de la verdad. La noche apenas comenzaba y el verdadero juego estaba a punto de comenzar. La atmósfera era eléctrica, cada palabra que pronunciábamos parecía cargada de un peso invisible. El rostro de Samuel, atrapado entre la preocupación y la hostilidad, me hizo sentir vulnerable. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. ¿Qué precio? Repetí, con una mezcla de desafío y temor. Samuel inhaló profundamente, como si estuviera considerando sus opciones. No será fácil, Maggie. Hablo de decisiones que pueden poner en peligro no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean, dijo, dejando un espacio entre sus palabras para que la gravedad de su afirmación se asentara en el aire. Marcos apretó mi mano, buscando ofrecerme un refugio en medio de este torrente emocional. Sus ojos ardían con una mezcla de valentía y un atisbo de miedo. Estamos dispuestos a lo que sea necesario, afirmó, y su voz resonó con una firmeza que me alentó. ¿Esos secretos de los que hablas pueden llevarnos a encontrar a mi madre?, pregunté con urgencia, empujando una vez más la conversación hacia el propósito que nos había traído hasta allí. El silencio que siguió fue perturbador, como si la esperanza y el miedo estuvieran haciendo una danza macabra frente a nosotros. Contienen la verdad sobre ella, sí. Pero también puedes descubrir cosas sobre ti misma que nunca imaginaste. Estás atada a un legado que podría cambiarlo todo, respondió Samuel, su mirada fija en mi rostro, como si intentara desentrañar lo que había en mi alma. La idea de un legado resonaba en mi mente. Nunca había pensado en mí misma de esa manera. Siempre había sido solo Maggie, la hija de una madre desaparecida. Pero, ¿y si esa herencia estuviera entrelazada con la oscuridad que había asediado nuestras vidas por tanto tiempo? Estoy lista, declaré, sorprendida por la convicción que estaba brotando en mí. No puedo quedarme en la inacción. Necesito saber qué sucedió con mi madre. La sensación de propósito me envolvió como una manta, brindándome calidez ante el frío de lo desconocido. Samuel pareció sopesar mi resolución antes de hacer un gesto para que entráramos en su casa. Sería mejor que no nos quedáramos aquí mucho tiempo. A veces, las sombras se sienten atraídas por los secretos, y yo no sé cuánto tiempo más podré protegerte. Un escalofrío recorrió mi columna al escuchar estas palabras, y quise reprocharle que no estaba buscando su protección, sino respuestas. Al cruzar el umbral, la oscuridad del interior envolvió el espacio, y la luz tenue de una lámpara iluminó un salón desordenado. Libros iluminados por el polvo, cajas apiladas con una desorganización inquietante, y fotos desvanecidas en las paredes que parecían contar cuentos de otro tiempo. Sentí un retazo de nostalgia por el hogar que había perdido, incluso entre las sombras. Sam, ¿qué hay aquí que no sabemos?, preguntó Marcos, mirando cada rincón con atención, como un cazador en busca de pistas. Son fragmentos de un pasado que muchos querrían olvidar. Pero son la clave para tu madre. Algunas verdades son más oscuras que el misterio de su desaparición, respondió, mirando hacia un rincón sombrío de la habitación. Empecemos por aquí. Se acercó a una estantería y, con un movimiento astuto, retiró un libro grueso que había estado escondido. Un polvo gris flotó por el aire como si el tiempo hubiera estado dormido, esperando nuestra llegada. Cuando abrió el libro, vi que estaba lleno de notas, dibujos y familiares rotos. Tu madre participó en cosas que van más allá de lo que conocemos. Actividades que están conectadas con personas poderosas, y algunas de ellas no son bien intencionadas. La revelación me dejó atónita. ¿Qué había hecho realmente mi madre? La imagen que había construido de ella en mi mente, esa mujer dulce y cariñosa, comenzó a desmoronarse en fragmentos de confusión. ¿Era posible que hubiera ocultado un lado tan oscuro y peligroso de su vida? Marcos se acercó a mí y susurró, no importa lo que haya hecho, todavía somos nosotros. Encontraremos la verdad juntos. La calidez de su mano en la mía era un
Recordatorio de que no estaba sola en esto, y aunque la desesperación me invadía, su fuerza ofrecía un rayo de luz. Esto es solo el comienzo, dijo Samuel, y sentí que el peso de sus palabras caía sobre mí como una losa. En ese instante, cada uno de los secretos de mi madre que comenzaba a descubrir prometía desatar una tormenta. Mi corazón palpitaba, no solo por lo desafiante del camino, sino por el profundo deseo de comprender la vida de la mujer que había perdido. Mi teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo, interrumpiendo el ambiente tenso. Era un mensaje que no esperaba. Te estoy observando. No te acerques a él. Las palabras gélidas me recorrieron la piel como una amenaza que escalaba el terror en mi pecho. La verdad estaba a la vista, pero también lo estaba el peligro. La oscuridad parecía saturar cada rincón, pero con Marcos a mi lado y la determinación de descubrir lo que había estado oculto, me di cuenta de que no podía dar marcha atrás. Un nuevo hilo de valentía se tomó en mi interior, enfrentándome al abismo. La noche se había vuelto más apremiante, y el juego que se había desplegado solo comenzaba a revelarse. La tensión que llenaba el pequeño salón de Samuel era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. La revelación sobre mi madre reverberaba en mis pensamientos. No solo estaba buscando respuestas sobre su vida, sino que un oscuro legado había comenzado a despertar en mí. El eco de las palabras que había leído seguía en mis oídos. Algunas verdades son más oscuras que el misterio de su desaparición. ¿Y ahora qué hacemos, Sam?, pregunté, consciente de que ese era el hilo que nos mantenía a todos juntos. La incertidumbre aterradora me azotó de nuevo, y de repente me invadió una mezcla de angustia y ferocidad. La idea de que alguien estaba al acecho, observándonos, hizo que mi piel se erizara. Lo primero es protegerte a ti y a Marcos, respondió Samuel, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Debemos averiguar qué conocen sobre tu madre y si su legado involucra peligros tangibles. Miró a Marcos y luego a mí, y comprendí que había más en juego de lo que inicialmente pensábamos. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Hay más información?, preguntó Marcos, inquieto. Samuel asintió lentamente mientras se acercaba a una mesa cubierta con papeles. He recopilado algunos documentos a lo largo de los años. Todo indica que tu madre estaba involucrada en una red más grande de lo que imaginamos. No eran solo decisiones profesionales, había implicaciones personales muy profundas también. Comenzó a pasar las hojas, cada una revelando un nuevo fragmento de nuestro destino. Mientras el aire se volvía más denso, el miedo comenzó a tomar forma en mí. Escudriñé los rostros de ambos, intentando encontrar una chispa de esperanza. Sentí el agarre cálido de la mano de Marcos, su presencia un bálsamo tranquilizador en este caos. Si esto la llevó a desaparecer, ¿qué garantías tengo de que no nos sucederá lo mismo?, murmuré, temblando con la idea de que podía perder nuevamente a la única familia que me quedaba. Samuel bajó la vista, consciente de la verdad que se cernía sobre nosotros. Mientras más profundicemos, más posibilidades habrá de que se pongan en peligro. Pero también hay una red de apoyo. Hay personas que ayudan a quienes buscan la verdad, pero también personas que silenciarían cualquier evidencia al respecto. Aunque sabía que el camino sería peligroso, un fuego empezó a avivarse en mí. Me importa proteger a Marcos y a mí misma, pero también quiero entender por qué ella se fue. Quizás, de alguna manera, esto sea parte de una historia que no estoy dispuesta a dejar que termine. Marcos se adelantó y permitió que su mirada se posara en mí, intensamente. No te dejaremos sola en esto, Maggie. Me prometiste que nos enfrentaríamos a lo que venga, y lo haremos juntos. La conexión en sus ojos encendió algo dentro de mí. Era un compromiso que ardía con fuerza, un refugio emocional en medio de un temporal. Samuel, después de un instante de reflexión, pareció encontrarse con su propia decisión. Entonces comencemos a trabajar. Necesitamos arrancar cada capa hasta llegar al núcleo de esta red. Pero primero, debemos asegurarnos de que tu seguridad sea prioridad. Hay un lugar, un antiguo sótano, que contiene más información, pero cambiará todo lo que creía saber. Este último comentario hizo que un escalofrío recorriera mi columna vertebral. La idea de descender a un espacio oculto, donde las respuestas y secretos de mi madre pudieran estar al alcance, era a la vez emocionante y aterradora. ¿Y cómo vamos a acceder a él?, pregunté, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. Es un lugar que solo unos pocos conocen.
Pero hay un precio que pagar, dijo Samuel, y su tono se tornó severo. Debemos enfrentarnos a quienes no querrán que sepamos la verdad. Una vez que crucemos esa puerta, no habrá marcha atrás. En mi interior, la batalla entre el miedo y el deseo de conocer se intensificó. ¿Y si esa verdad me cambia para siempre? ¿Y si resulta que mi madre era alguien a quien no puedo entender? La posibilidad pesaba en mi corazón, y sentía como la probabilidad de una respuesta transformadora comenzaba a influenciar mi ser. Samuel me miró fijamente. A veces, la verdad duele, pero vivir en la ignorancia puede ser mucho peor. Antes de que pudiera responder, el teléfono de nuevo vibró en mi bolsillo. Esta vez, la notificación era un eco presente y amenazador. Te estoy observando. Escoge tu siguiente movimiento con cuidado. La tensión creció. Instintivamente miré a mi alrededor, pero no había rastro de quien podría estar acechándonos. Debemos irnos, dijo Samuel con urgencia, mientras recogía apresuradamente algunos documentos. La noche está llena de ojos y no podemos permitirnos ser descubiertos. Marcos y yo intercambiamos una mirada que llenó el aire de comprensión. La verdadera aventura comenzaría en ese instante, pero el peso de lo desconocido nos acompañaría. La puerta del salón se cerró detrás de nosotros, y mientras cruzábamos el umbral, sentí que la línea entre la oscuridad y la luz se desdibujaba. La verdad estaba en camino, pero también el peligro, y podía saborear la amarga promesa del sacrificio. Sin saber dónde nos llevaba este camino, solo podía cerrar los ojos y continuar. El eco de la advertencia resonó: escoge tu siguiente movimiento con cuidado. Mi corazón palpitaba mientras avanzábamos hacia lo desconocido. ¿Cuántas revelaciones estarían por llegar? ¿Y a qué envío espiritual y emocional me llevarían? Solo el tiempo lo diría. La noche había caído pesadamente sobre nosotros, como una manta oscura que se adhirió a nuestra piel, mientras el camino se deslizaba ante nosotros lleno de incertidumbre. Marcos y yo caminábamos en silencio, cada paso resonando en el eco de mi mente, llenada con imágenes entrelazadas de mi madre y la sombra que había comenzado a ocupar cada rincón de mi vida. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, una verdad que prometía ser tanto liberadora como devastadora. Finalmente, llegamos al sótano antiguo del que Samuel había hablado, un lugar que parecía brotar directo de las sombras de mis recuerdos. La puerta de hierro, oxidada y rechinante, se abrió con un crujido, revelando un espacio oscuro y polvoriento. La bruma de la antigüedad nos envolvió mientras descendíamos, y el aire se sentía pesado con la promesa de secretos guardados. Encendí la linterna, su luz tambaleándose en las paredes, cada rincón revelando documentos amarillentos y fotos desgastadas. Ahí estaba el legado de mi madre, esparcido ante mí como piezas de un rompecabezas que alguna vez deseé armar. Pero ahora, cada pieza que levantaba provocaba una ola de miedo en mi estómago. ¿Estás lista?, preguntó Marcos, su mirada clara y penetrante reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. A pesar de todo, sentí que podía confiar en él, podía enfrentar lo que viniera si lo hacía a su lado. Lo estoy, respondí, aunque la certeza titilaba como una luciérnaga en la bruma. Comencé a revisar lo que había en la mesa, cada hoja susurrando el nombre de mi madre, dibujando su vida a través de registros inconclusos y nombres que me sonaban extrañamente. Fue entonces que encontré una carta, su letra un eco de su voz, entendiendo ahora la lucha que había sostenido en silencio. Palabras de advertencia, de amor, y a la vez de angustia, llenaban el papel. Estaba guardando algo aterrador, el tipo de secretos que amenazaban con devorar su vida y la mía. Mi madre había estado involucrada en algo oscuro, y su deseo de protegerme la había llevado a una decisión que la arrastró a la oscuridad. Una lágrima rodó por mi mejilla, y en ese momento, comprendí la gravedad de la carga que había llevado sola, la elección que había hecho para salvarme de un mundo en el que nunca querría involucrarme. Marcos, ella sabía que estaba en peligro, murmuré, la voz quebrándose mientras sentía que un torrente de emociones me sobrepasaba. No tienes que cargar con esto sola, dijo, tomando mi mano con fuerza. Vamos a salir de esto juntos. Pero la sombra de la incertidumbre se cernía sobre mí como un predicador en plena tormenta, obligándome a interrogarme sobre la idoneidad del camino que había tomado, y entonces, el brillo de un objeto cautivó mi atención desde el fondo del sótano. Algo más que papeles y recuerdos.
Me acerqué, mi corazón palpitando ferozmente. Era un pequeño cofre, desgastado por el tiempo pero hermoso. Al abrirlo, mis manos temblaron. Lo que encontré fue más de lo que había imaginado. Una colección de fotos, entre ellas, mi madre y un hombre que no había reconocido. Pero lo que realmente me sobrecogió fue una nota que decía: la conexión está más cerca de lo que piensas. Ese mensaje era un eco de las advertencias, un golpe en mi corazón que proclamaba la verdad que había estado evadiendo. Este hombre, su vida entrelazada con la mía, era la clave de todo al igual que el peligro al que me estaba exponiendo. La realidad se convirtió en un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento. ¿Quién es él?, pregunté, aunque la respuesta era algo que tal vez no quería escuchar. De repente, una luz brillante me deslumbró. Pensé que era un rayo de esperanza, pero cuando me giré, me di cuenta de que era una linterna, y la figura detrás de ella congeló mi sangre. La puerta se cerró de un golpe, y lo entendí de inmediato: estábamos atrapados. El rostro que emergió del oscuro umbral era uno que me resultaba familiar, pero nunca lo había deseado: era Samuel. Pero no era solo él. 3 figuras más se asomaron detrás de él, y la preocupación se arremolinó en mi pecho como un huracán. Lo siento, Maggie, dijo Samuel, su tono lleno de un remordimiento que solo aumentó mi ansiedad. No hay tiempo que perder. Ellos llegan, y no están aquí por mí. El eco de sus palabras resonó, colisionando con la rabia que comenzaba a agitarse en su interior. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo hiciste?, exclamé, sintiéndome traicionada. Me dijiste que me protegerías, porque necesitaba que supieras la verdad. Pero esta verdad es peligrosa, y aún no comprendes cuán lejos esta red se extiende. Tu madre sabía que el tiempo de actuar llegaría. La revelación era clara: ella había planeado esto. Tal vez me estaba guiando hacia un legado que nunca imaginé. Pero la pérdida de control, el sentido de ser una marioneta ante fuerzas ciegas, me llenó de desasosiego. No puedes hacer esto. No tienes derecho a jugar con nuestras vidas, grité, sabiendo que ese era el impulso final antes de que la realidad nos engullera. En ese momento, la oscuridad envolvió el espacio, y un estruendo resonó desde la entrada. Las figuras que se asomaban eran desconocidas, pero la mirada que compartían se leía como un contrato de silencios y secretos. No necesitamos palabras, dijo una de ellas, una mujer con ojos fríos como el acero. Hoy terminaremos lo que empezaron. Entonces, el mundo giró a mi alrededor y todas las decisiones tomadas en este juego mortífero cobraron vida. El legado de mi madre, mis propios deseos de conocer la verdad, ahora se manifestaban en un caos que jamás imaginé. Intenté aferrarme a cualquier atisbo de esperanza, sin comprender que la lucha no era solo mía, sino también de aquellos que estaban dispuestos a arriesgarse por mí. Marco se interponía entre mí y la amenaza, firmemente decidido a protegerme. No volverás a hacerle daño, le espetó a Samuel, quien se convirtió de pronto en un espectador aprensivo. ¿Acaso crees que puedes salvarla de esto? Ella tiene que enfrentar sus verdades, ante lo que sea que venga, y ahí, al borde del abismo entre la luz y la oscuridad, entendí que no solamente se trataba de mi madre o de su legado, era también sobre cada una de mis elecciones y la voluntad de aceptar las consecuencias. Entonces, la provocación del destino comenzó a definir quién sería. Voy a enfrentar esto, proclamé, de pie entre el miedo y el amor que me rodeaba. Voy a descubrir la verdad de mi madre, y nadie me detendrá. Mientras las sombras se acercaban, supe que nunca podría volver atrás. Este era el momento en que cada dulce, cada sacrificio, cada lágrima cobraría vida. Esta era mi historia, una que estaba dispuesta a enfrentar, con Marcos a mi lado. Y aunque el camino era incierto, quizás los fragmentos de verdad y amor llevarían a una reconciliación que jamás imaginé. En medio del abismo y la luz, supe que al final, la verdad siempre brilla y, sin importar lo oscuro que parezca, cada paso hacia ella es un paso hacia nuestro propio destino. No dejes que la oscuridad ahogue el dulzor de tu historia, murmuré para mí misma. Y en ese instante, todos supimos que la batalla había comenzado, pero el desenlace sería nuestro, por fin, el dulzor que habíamos estado buscando.